Para quienes se vienen sumando a nuestra reunión, hemos leído en el libro de Marcos, en el capítulo 8, versos 27 al 38. Y lo que vamos a compartir y que el Señor nos irá dando entendimiento a través de que van pasando los minutos. Este mensaje yo lo he titulado que solo el Padre Celestial puede revelarnos la identidad de su Hijo. Y cuando eso ocurre, entonces sí podemos seguirle. Amén. Bien, el domingo pasado la palabra del Señor nos hablaba acerca de cómo los discípulos no lograban ver todavía en Jesús esa identidad que finalmente queda revelada en lo que vamos a compartir hoy día. Ellos nos contaba la palabra del Señor que habían vivido una experiencia nueva, similar a la que habían vivido antes, pero en esta oportunidad era un lugar mucho más apartado, donde el Señor había tenido misericordia de la multitud. Dice, compasión de la multitud, porque ya habían pasado algunos días y las personas no habían comido. Entonces Jesús, que sabe todas las cosas, les pregunta a los discípulos nuevamente, bueno, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos a resolver este tema? Ellos siempre desde la mirada y evaluación humana, en realidad no habían recursos, no había nada, estaban en un lugar totalmente apartado. Pero Jesús, que sabe todas las cosas, Él dice, a ver, bueno, veamos cuántos panes hay, qué tenemos. Y a partir de esa situación, Él alimenta a 4.000 personas y sobró abundantemente de eso. Luego viene una situación incómoda para Jesús, ¿no es cierto? Porque ¿quiénes aparecen? Los fariseos, los perseguidores, quienes vienen a cuestionarlo y vienen a demandar señal. Habían vivido cosas extraordinarias, habían resucitado muertos, habían alimentado a 4.000 personas, a 5.000 personas. ¿Eso parecía que no era suficiente? Entonces, habían sanado muchos enfermos, ciegos, sordos, y la Biblia relata que eran muchas las personas que venían a Jesús y recibían sanidad. Esto no era común, esto no era algo habitual. Sin embargo, se presentan estos hombres que en realidad no querían reconocer en Jesús un hombre de Dios, sino que permanentemente cuestionan su rol, lo que él hacía, y piden señal. Jesús, que conoce todas las cosas en su interior, se siente compungido y dice, pero ¿cómo esta generación pide señal? Y nos hablaba la palabra del Señor que en realidad había una dureza tan grande de estos hombres que no podían ver al Señor, a Dios mismo, obrando a través de este hombre llamado Jesús. Y en una conversación personal, privada, con los discípulos, en realidad tienen una conversación acerca de la alimentación, porque en realidad estaban en la barca, tenían también hambre, querían comer algo, pero no habían traído nada, habían dejado todo. Y Jesús, en esta reflexión, en realidad, porque ve que todavía en ellos no hay esa claridad para entender y dimensionar quién era el que estaba con ellos. Así es que Jesús les dice que se deben cuidar de la levadura de los fariseos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad ellos, con sus rituales, con todas las cosas que habían implementado,
en realidad lo que hacían era totalmente lejos del corazón de Dios. Y ellos tenían que cuidar de recibir del Señor, de Jesús, del que estaba con ellos, enseñanzas que no debían ser distorsionadas cuando ellos tuvieran que presentar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Así es que la palabra del Señor nos decía el domingo pasado que este proceso de conocer a Cristo lleva tiempo, es un tiempo. Lo vivió con los discípulos, y también las cosas que él iba haciendo tenían esa reflexión. Cuando sana al ciego, que lo vimos el domingo pasado, esa sanidad no fue instantánea, fue un proceso. Vive un proceso donde dice que escupe en sus ojos las cosas curiosas que hace el Señor. Dice que le pregunta si él veía, le dice: mira, veo hombres como árboles, no veo bien todavía. Y luego repite el acto y él ve de manera nítida, una visión máxima. ¿Y qué es lo que quería mostrar el Señor con eso? Bueno, que el proceso de abrir los ojos para conocer a Cristo lleva un tiempo, no es tan rápido. Que nuestros oídos sean abiertos también es un proceso. Jesús al sordo lo que hizo fue meterle los dedos, ¿no es cierto?, y destapar sus oídos, no solamente para que escuchara de manera natural y normal, sino que también pudiera escuchar la voz de Jesús. Y así el Señor va en cada acto y cosa que va escribiendo. Marcos tiene un propósito y un sentido para nosotros también. Amén. Así que de esta manera entonces solo el Padre puede revelar a su Hijo Jesucristo. Y nosotros en esta hora, en el desarrollo de la palabra del Señor, vamos a lograr entender que el plan de Dios para librar a la humanidad de Dios mismo, porque lo que Él quiere librarnos del sufrimiento eterno, ¿no es cierto?, tenía que ocurrir algo, tenía que cumplirse el plan de Dios. Fíjese que los doctores de la ley, los especialistas, los escribas, los fariseos, consideraban el libro de Isaías, pero no Isaías 53. Para ellos, el Hijo de Dios como sufriente no era parte de sus evaluaciones, de sus análisis, de su doctrina. No existía para ellos. Su expectativa eran otras, eran Isaías 9, Isaías 11, el reinado del Mesías, o desde Isaías 55 en adelante. Pero la hoja de Isaías 53 se la saltaban. Así es que ellos, por lo tanto, esperaban un personaje con características destacadas en el mundo social, político y económico, y era lo que esperaban. Por lo tanto, la noticia de Jesús y lo que hemos visto, sin embargo, estaba recorriendo, había pasado fronteras. La identidad de Jesús, este hombre que estaba haciendo prodigios, milagros, cosas extraordinarias, había transformado el agua en vino en las bodas de Caná, y tantas cosas que si nosotros le buscamos el sentido profundo, nadie más puede hacer esto que un ser que tiene cualidades divinas. Si nosotros hoy día, en la situación en que estamos, en nuestra vida cotidiana, miramos y observamos personajes que pudieran estar causando impacto en la comunidad mundial, cosas que están pasando. Fíjese que a nosotros, en nuestro país, hay algo
que nos está preocupando de sobremanera. ¿Qué es? La seguridad. ¿Sí o no? La seguridad. Hemos visto con mucho dolor, con mucha pena, lo que ha ocurrido con Carabineros de Chile. El hermano en Cristo que lo mataron hace 2 o 3 días atrás. Hijo de Dios, carabinero. Y eso es lo que está pasando, la delincuencia desbordada en nuestro país y las autoridades totalmente anuladas, porque no hay un plan para revertir esto. Pero fíjese que si miramos un poco más a Centroamérica, están pasando cosas que quizás ese país nunca esperó vivir. Es El Salvador, no sé si usted ha leído algo, pero por esas cosas y que Dios hace más allá de la crítica, porque hay una crítica también tremenda contra este presidente, pero sin embargo, él ha hecho algo que nadie ha hecho. Los delincuentes están presos. Más de 65.000 delincuentes que formaban y que gobernaban el país. Finalmente en El Salvador la gente no tenía ninguna seguridad, eran mafias, morían salvadoreños como la nada, y hoy día eso se acabó. El ciudadano salvadoreño puede caminar por las calles de su país tranquilo y seguro, incluso el turismo ha crecido y muchas cosas, y eso está causando impacto en nuestra sociedad hoy día. Bueno, eso es lo que ocurrió en los tiempos de Jesús. No estoy comparando, ¿no es cierto?, a un presidente con la obra de Cristo, pero lo que quiero decir, el efecto que causan las noticias. Jesús estaba causando impacto, noticias, estaba recorriendo. Las obras del Señor eran extraordinarias. Así es que nos encontramos con esta lectura bíblica que hemos hecho de los versos 27 al 38, y en los primeros versos del 27 al 30 encontramos una situación donde ya Jesús, él como hombre pregunta, bueno, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y después aquí vienen 2 preguntas relevantes. Fíjese que Dios había guardado silencio durante 400 años. Desde los últimos profetas menores hasta Juan el Bautista habían pasado 400 años que Dios estuvo en silencio. Su pueblo había estado en esclavitud, ¿no es cierto?, en Babilonia, con los persas y ahora con los romanos. Así que la situación política de Israel de la época se habían convertido en partidos religiosos, políticos que eran los fariseos y los saduceos, ¿no es cierto?, ellos lideraban al pueblo en cuanto a lo religioso, político y jurídico. Ellos eran los jueces de la época. Ellos, como les decía, habían vivido en esclavitud. Así es que estaban viviendo en tiempos de esclavitud en el Imperio Romano, y por lo tanto, ¿cuáles eran las predicciones de Sanedrín? ¿Cuáles eran las predicciones del sumo sacerdote, de los saduceos, los estudiantes de las Sagradas Escrituras, de la cultura incluso judía? Ellos esperaban la llegada de un libertador. ¿Con qué? Con influencia política, social y además con virtudes sobrenaturales. Eso es lo que ellos esperaban, estaban atentos a esto. Sin duda que los religiosos de la época, los que gobernaban, el círculo social que tenían, ¿no es cierto?, y que era de su propio análisis y entendimiento, ellos entendían que el elegido, el Mesías, tenía que nacer en ese círculo. Tenía que tener todas esas características, tenía que venir, ¿no es cierto?, de una casta como la que ellos tenían. Ser educado por ellos y con una influencia política que finalmente los llevaría a ser liberados del Imperio Romano. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en los tiempos de Jesús o en los tiempos del Imperio Romano? Aparece un profeta, Juan el Bautista, muy respetado por las masas porque veían autoridad de Dios
en sus palabras. Y él llamaba y le decía generación de víboras. Dura la palabra que él usaba, ¿no es cierto? Les decía, ¿quién los librará de la ira que viene? Y les señala en San Lucas 3:4, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, así predicaba Juan el Bautista, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y aparece este hombre en el desierto. Él ahí las masas, él llamaba a las masas al desierto y allá llegaban todos a escuchar a Juan el Bautista y era respetado. Totalmente lejano a lo que era el círculo religioso, político y social. Y luego aparece Jesús, el hijo de un carpintero, que no tenía nada que ver con el círculo social de la época. Y él, lo hemos visto cuando partimos el libro de Marcos, él diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Esas eran las palabras de Jesús cuando él parte su ministerio. Así que todas las cosas que comenzaron a ocurrir a partir de ese evento fueron cosas extraordinarias. Y la multitud, la gente común y corriente comenzó a vivir y a disfrutar la presencia de Jesús con ellos, que es el Hijo de Dios, que lo vamos a ir relatando en la medida que van pasando los hechos. Así que Jesús, en uno de esos viajes en el que él hace, decide ir a Nazaret, que era el lugar donde él vivía o había pasado toda su vida prácticamente. Y él estando en la sinagoga, porque a él le gustaba enseñar, él era maestro, no se olviden que él era maestro. No había pasado por las escuelas rabínicas, pero era un maestro iluminado. Y por lo tanto la gente lo escuchaba porque él tenía autoridad. Así que cuando está en la sinagoga en Nazaret, él lee las siguientes palabras y cita el libro de Isaías. En Isaías, él lee Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto lo está relatando Marcos 6:1 y que lo profundiza Lucas 13:16 al 30. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Está diciendo él, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a aperturar de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Eso es lo que está compartiendo Jesús. Pero ¿qué pasa en esa sinagoga? Ustedes recuerdan. Muchas personas lo alababan, pero los religiosos, los más expertos en la ley, lo querían matar. Él tuvo que huir de ese lugar. Así que los discípulos habían sido testigos de la autoridad divina que tenía Jesús sobre todas las cosas. Recuerden que él tenía autoridad sobre la naturaleza. Cuando mandó, ¿no es cierto?, a la tempestad a calmarse, los vientos, paró la lluvia, paró todo. ¿Recuerdan ese pasaje, cierto? ¿Sí? Por lo tanto, él tenía autoridad sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios. Él alimentaba multitudes. Él rompió las leyes de la física. Él caminó por el agua. ¿Quién puede caminar por el agua? ¿Que el peso no se lo lleve el agua hacia adentro, hacia la profundidad? Nadie. Jesús lo hizo. Así que ellos habían experimentado todas estas cosas. Pero ahora viene una pregunta de rigor. Primero les dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Bueno, ellos respondieron, dijeron, bueno, uno dice que tú eres Juan el Bautista que resucitó, porque eso es lo que creía, ¿no es cierto? Herodes creía que cuando había mandado, ¿no es cierto?, a cortar la cabeza de Juan el Bautista, él tenía miedo y pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, lo vimos también. Otros decían, este es Elías, también. Otros dicen, bueno, algunos de los profetas
Para los fariseos, ¿quién era? Para el Sanedrín, para los sumos sacerdotes, para los saduceos era un blasfemo. Eran las opiniones que todos tenían. Para el Imperio Romano era un judío común y corriente. No tenía ninguna importancia en el círculo social de los romanos. Así que la gente tenía diversas opiniones acerca de quién era ese hombre, Jesús. Pero ahora viene la pregunta directa a ellos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro, que es como el vocero de los discípulos, siempre hay un vocero en un grupo. Bueno, Pedro era este. Él dice, tú eres el Cristo. Y que el libro de Mateo 16, del 16 al 17, lo abre un poco más este comentario. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendita palabra del Señor. Así que solo nuestro Padre Celestial puede revelarte al Hijo de Dios. Él solamente te lo ha revelado. No es carne ni sangre, no es el predicador que está acá, no es la gente que habla de Jesús. Es el Padre Celestial que en su amor y misericordia te ha revelado al Hijo. Por eso que tú conoces a Cristo, porque te ha sido revelado. Cuando el Señor llega al corazón de las personas, cuando Él toca a lo más íntimo de nuestro ser, Él toma el señorío de nuestras vidas. Ahí solamente podemos entender el sacrificio de Cristo, no antes. Podemos entonces entender cuál es nuestra condición ante Dios. Dice que somos como trapos de inmundicia ante Dios. Así es el ser humano ante la santidad de Dios. Y eso lo podemos entender porque la palabra del Señor dice que nosotros estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, totalmente apartado de Dios. Y solamente la muerte y resurrección de Jesucristo nos puede dar vida nueva, vida eterna. Por lo tanto, el Señor quiere que sus discípulos entiendan esto. Ya hasta esta parte, este punto no había sido tocado. El Hijo de Dios revelado. Hasta todos los capítulos anteriores que hemos compartido, Jesús se manifestaba, ¿no es cierto?, como un ser especial que tenía virtudes divinas, pero todavía no estaba la pregunta. Habían varias cosas que habían ocurrido y que de alguna manera sí marcaban y decían acerca de este hombre llamado Jesús. Pero la pregunta es directa ahora a los discípulos. ¿Quién decir que yo soy? Con todo lo que han podido experimentar y ver, aún así, el único que podía revelar la identidad de su Hijo era el Padre Celestial. El único que puede revelarte a ti, a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, es nuestro Padre Celestial. Él es el que se ha revelado, lo ha revelado a tu corazón. Él es el que te ha llamado. Bendita palabra del Señor. Así es que, entonces, luego de esto, Él tiene que explicar la segunda parte. Y aquí viene la parte de su ministerio. Lo que Él tenía que vivir y pasar. O sea, todo aquel que recibía esta revelación como de parte del Padre Celestial, podía entender ahora la segunda parte que Jesús quería explicarles, donde les habla y les explica acerca de algo que ellos quizás nunca habían sido enseñados en las sinagogas, ni en las escuelas, ni en las escuelas rabínicas, ni en los cultos que tenían en las sinagogas
en ninguna parte acerca de Isaías 53. Porque no estaba en ellos, no estaba en su ADN que el Mesías tenía que vivir algo horroroso. No estaba. Así que Jesús comienza a hacer referencia a Isaías 53. Y que obviamente ellos están sorprendidos, y lo que vemos en los versos 31 al 38, y dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, padecer mucho y ser desechado, dice, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Les está enseñando esto. Ahora que el Padre le ha revelado al Hijo, a los discípulos, entonces ahora tiene que revelarle el plan completo de Dios. Cuando el Señor comienza a relatar esto, recuérdense que Pedro, minutos antes, había él, ¿no es cierto?, reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí? Lo vimos. Pero fíjese lo que pasa ahora. Jesús ahora le está enseñando acerca de y revelando el plan de Dios para justamente qué significaba la salvación o qué cosas tenían que ocurrir. Él tenía que ser desechado, padecer, incluso morir en manos de los ancianos, de las autoridades, de los que gobernaban, de los expertos en las Sagradas Escrituras, que estaban con sus ojos vendados, cerrados. Era necesario entonces que el Mesías tenía que ver y vivir esta situación. El Mesías no venía justamente a satisfacer lo que ellos esperaban. Él no venía a resolver temas terrenales, ni políticos, ni sociales. Esto era mucho más que eso, mucho más trascendental. Su venida, las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, lo que generaría en el ser humano un impacto en su interior, un impacto en su corazón, una transformación y un cambio de vida. Eso es lo que ocurriría, por lo tanto, eso llevaría al ser humano a la salvación y a la vida eterna. Esto estaba profetizado, como yo se los digo, en Isaías 53. Por lo tanto, Jesús tenía que vencer la muerte. Recuérdense que ¿cómo entró la muerte? Tenemos que ir, ¿no es cierto?, a Génesis. Y que Pablo lo relata en el libro de Romanos. Dice que por un hombre entró el pecado. Y por el pecado la muerte. Y la muerte traspasó a todas las generaciones. Por lo tanto, el Señor tenía que vencer la muerte, porque la muestra más nítida de que somos pecadores justamente que tenemos que pasar por la muerte. Esa es la paga del pecado, la muerte física y la muerte espiritual. Y Jesús tenía que vencer la muerte. Entonces, Él está señalando esto. Pedro, que había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, cuando Jesús le está diciendo esto, él toma la decisión y le da consejo a Jesús. Tú no tienes que ir allá. Por nada, Señor, te ocurra todo esto. Él interviniendo en el plan divino de salvación. Quizás con muy buena intención, pero se estaba oponiendo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le tiene que decir Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Le habla directamente a Satanás porque, en definitiva, ¿qué es lo que había tratado de hacer Satanás durante todo el tiempo? Recuérdense cuando él fue tentado en el desierto. Le ofreció los reinos de este mundo. Le ofreció todo con tal que él se inclinara ante Satanás. Jesús, que era un hombre guiado por el Espíritu de Dios, no tentarás al Señor tu Dios, solamente a Él servirás y solamente a Él adorarás. Así es que nuevamente
se está enfrentando a una situación donde Pedro reconoce que hay un acto ahí en esta manifestación y luego le hace una indicación a él como persona y le dice, tú has puesto tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Es muy fuerte lo que el Señor le dice a Pedro. Hay que poner la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Así es que lo que el Señor le está diciendo, que en definitiva, poner la mirada en las cosas de Dios tiene un costo, tiene un precio que ellos tenían que enfrentar. Tenían que entender que si el Hijo de Dios les había sido revelado, entonces seguir a Cristo tenía un precio. Había un precio que pagar. ¿Cuál era? Ellos, si vamos a la historia, ¿cómo lo vivieron? Ellos tenían que enfrentar a la autoridad. Recuerden que ellos habían impuesto sus propias leyes y no la ley de Dios. Una serie de cosas que habían, y por lo tanto cuando los apóstoles se tienen que enfrentar, porque se tienen que enfrentar a varias cosas. Se tienen que enfrentar a los religiosos, ¿no es cierto?, al Sanedrín, a los religiosos, a todos ellos que no querían que se hablara de Cristo. Tenían que imponerse al Imperio Romano que ellos eran idólatras, querían que adoraran a César. Así es que los discípulos se tienen que enfrentar con todo esto y para eso tenían que estar preparados. ¿Qué es lo que le dice el Señor entonces en los versos que hemos compartido? Entre algunos de ellos solamente voy a mencionar. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sígame. Y dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, verso 35, y todo aquel que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Por lo tanto, ellos tenían que renunciar a sí mismos, tenían que renunciar a varias cosas. Quizás renunciar incluso a su situación cívica, porque los derechos que ellos tenían a lo mejor iban a ser violados, como lo vimos cuando estaban predicando Pedro y Juan en el templo. ¿Qué es lo que pasó? Fueron apresados, ¿cierto? Y fueron cuestionados. ¿Por qué? ¿De quién estaban hablando ellos? De Jesús. Jesús se lo había dicho. El que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Así que ese era el gran desafío que ellos tenían. Seguir al Maestro significaba enfrentar muchas cosas, como por ejemplo tener que por el nombre de Cristo vivir cárcel, persecución. Y lo vivieron. Porque ellos tenían dos caminos. Seguir lo que decían, ¿no es cierto?, los religiosos de la época y estar alineados con ellos, y bueno, y con el César también si lo demandaba, o seguir la verdad del Señor, la verdad que nuestro Padre Celestial había establecido en su palabra. Ellos decidieron seguir a Cristo, porque les había sido revelado. Y por lo tanto, dice la palabra del Señor que ellos cuando tenían que enfrentar este tipo de situaciones, dice que lo hacían gozoso. Es difícil entender eso, ¿no? Se sentían honrados incluso de ser perseguidos por Jesucristo. Que el Señor nos fortalezca a nosotros. ¿Y qué es entonces renunciar?
Porque renunciar, negarse a sí mismo. ¿Cuáles son las cosas que el Señor quiere de nosotros? Bueno, renunciar al antiguo yo. ¿Ah? ¿Qué es renunciar al antiguo yo? Uno se puede dejar llevar por la ira, ¿no es cierto? La vida antigua, una vida lisonjera, y podríamos relatar muchas cosas de las cuales el Señor nos ha perdonado, ¿sí? Eso, bueno, es justamente dejar el hombre viejo, la mujer vieja, y ser la persona nueva que está tratando el Señor con cada uno de nosotros. Seguir a Cristo entonces, negarse a sí mismo, bueno, implica que nos puedan calificar como retrógrados, ¿no? ¿Sí? Porque usted no tiene la mentalidad que tiene el mundo. ¿Estás de acuerdo tú con el aborto? No, eres un retrógrado. ¿Ah? No eres progresista, porque el mundo va para otro lado. El progresismo significa A, B, C, D, y ustedes son retrógrados. No importa, la palabra del Señor dice que todo el aborto, todas estas cosas es matar vida. ¿Quién da la vida? Dios. ¿Por qué entonces el hombre va a tomarse ese derecho de quitarla? Bueno, seguir a Cristo significa enfrentar este tipo de cosas. Hay hermanos que son perseguidos físicamente por hablar de Cristo. En otros países, gracias al Señor, nosotros todavía tenemos libertad de culto. Pero renunciar significa también esto. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? Porque entonces la pregunta es, bueno, ok, dice el Señor que tengo que renunciar a mí mismo, ¿cierto? Tomar mi cruz y seguirlo. ¿Qué es tomar mi cruz? Sí, Señor, bueno, yo tengo enfermedades, llevo la cruz, ¿no es cierto? Me pasan estas cosas. ¿Será eso llevar la cruz de Cristo? Todo el mundo tiene enfermedades, pues, hermano, ¿o no? Todo el mundo tiene problemas. Eso no es llevar la cruz de Cristo. Cualquier ciudadano tiene que vivir eso común y corriente. Llevar la cruz de Cristo es hablar de Él, de su palabra, pararse, ¿no es cierto?, contra todas estas ideologías que hoy día están como empapando a nuestra sociedad, la están cubriendo. ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios entonces frente a eso? Cuando tomamos la cruz de Cristo, bueno, ser luz del mundo, ¿o no? Ser luz del mundo, ser un referente para el mundo hoy día que está perdido. Tantas cosas que están ocurriendo en el mundo actual, donde todo es relativo. La gente se autopercibe como quiere y eso hay que respetarlo. ¿Ah? El que se autopercibe como perro, hay que decirle que es un perro. Y así tanta basura, digo yo, tanta basura que hoy día ocurre y estamos hablando, hermanos, de nuestro país, o sea, estamos hablando acá, y de los países desarrollados. Países que algún tiempo fueron países donde alababan y glorificaban el nombre de Dios, hoy día son totalmente países perdidos. Eso es lo que pasa cuando se pone la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué más importante puede ser algo para el ser humano que no sea la salvación del alma? Dios entregó a su Hijo, mire, Dios entregó a su Hijo amado para librarnos de la ira de Él. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Dios en su amor y misericordia dio a su Hijo amado para librarnos de la ira que vendrá sobre la humanidad.
Y si Cristo ha sido revelado a su vida, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Hay muchos que todavía no ha sido revelado el Señor. Y para eso está la iglesia hoy día. Para eso está el pueblo de Dios, para llevar ¿qué? Las buenas nuevas, salvación y vida eterna a aquel que no lo ha conocido. Muchos van a rechazar el Evangelio. Muchos van a rechazar sus palabras. Pero bueno, la palabra del Señor dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. No, es que no quiero pasar vergüenza. No quiero que me marginen. Bueno, pero ¿qué dijo el Señor en Mateo 10:28? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, dijo. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo ¿dónde? En el infierno. Mateo 10:28. Así que Pablo, que fue un hombre que le fue revelado el Señor, porque el Padre se lo reveló y nosotros conocemos la historia del apóstol Pablo, ¿sí o no? La conocemos. Dice que él iba camino a Damasco y iba a apresar a los cristianos, ¿no es cierto?, quienes se habían negado a sí mismos, habían tomado la cruz y habían seguido a Cristo. Bueno, ellos estaban siendo perseguidos y ellos estaban dispuestos a morir por el Señor. Y se le aparece el Señor, se le aparece el Padre, se le revela a su Hijo en medio de ese viaje. El relato es impactante lo que le ocurre al apóstol Pablo. Pero ¿qué dijo él después en algún minuto cuando ya en su vida reinaba el Señor? Él dice en Filipenses 3:7-8, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, dice, por basura, por ganar a Cristo. Bendita palabra del Señor. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, cuán equivocado estaba, está diciendo él. Hoy, dice, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo, pero él no se está lamentando. Él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. No hay nada más excelente que el conocimiento del Señor. No hay nada más que eso. No hay profesiones, no hay intelecto, no hay nada que el hombre pueda alcanzar de más excelencia que el conocimiento de Cristo. Por eso él dice, estas cosas las tengo como pérdida, por amor del cual lo he perdido todo, dice. Y no se está lamentando, sino dice, y lo tengo, dice, por basura, por ganar a Cristo. Y en otras palabras dice, para mí el vivir y morir es Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Bendita palabra del Señor. Para terminar entonces algunas conclusiones. Y esta es pregunta para nosotros. ¿Cómo respondemos a la pregunta de Jesús? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Es la pregunta que le hace Jesús. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? ¿Jesús es el Señor de tu vida? Si es así, solamente el Padre te lo ha revelado. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Él es tu guardador, Él es tu sanador, Él es tu pronto auxilio, Él es tu consejero cuando tienes que tomar decisiones. Él es el que sana tus dolencias, es el que te corona de favores. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides nunca de ninguno de sus favores.
¿Cuántos hemos recibido el favor de Dios, el amor de Dios, el cariño de Dios, las caricias cuando hemos estado en situaciones tan tristes, tan angustiantes? ¿Quién ha estado a tu lado? ¿Quién te ha sostenido? ¿Quién decís que yo soy? Te pregunta el Señor. Él es el que te ha guardado. Él es el que ha sido contigo. Bendita palabra del Señor. Él es el que nos corrige, nos exhorta, nos dice cuando estamos haciendo cosas que no corresponden. El Espíritu Santo ahí está marcando tu vida. Es su palabra, fiel consejera. Es esa palabra que permanentemente está tocando nuestros corazones y que nos está llevando por ese camino de santidad. Los apóstoles tenían que vivir un proceso. La santidad no es instantánea, es un proceso progresivo. Porque para nosotros es imperfecto, para Dios es perfecta su santidad. Pero para nosotros es imperfecta, tenemos que ir recorriendo todo un trecho, todo un camino. Por eso que el Señor nos lleva a una profunda reflexión acerca de que Él tenía que vencer la muerte. Él se enfrenta a la muerte. Hoy día el mundo lo reconoce así. Él dio su vida, Él dio su sangre, pero en Él no había pecado. Y si no había pecado, la muerte no podía contenerlo. Porque la mejor muestra del pecado en el ser humano es la muerte. Pero en el Señor no había pecado. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, y Él se lo decía a los discípulos, que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Y ahí todo sería perfecto de ahí en adelante. Porque ya la salvación no dependería de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de lo que nosotros pudiéramos hacer, sino porque Cristo, Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por su llaga nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados, y hoy tenemos salvación y vida eterna. No por tus méritos, no por mis méritos, sino por la misericordia de Dios, que cada mañana se renueva para ti y para mí. Cada mañana, la misericordia del Señor está ahí. Grande es su fidelidad. Cada día que nos levantamos podemos, Señor, gracias Señor, porque tu fidelidad permanece para siempre. Nuevas son cada mañana. Te puedes levantar cada mañana y decir: Señor, aquí estoy, viviendo por tu misericordia, viviendo por tu amor y nada más. No hay mérito, no hay capacidad, no hay nada que yo pueda traer a tus plantas. Solamente vivir por tu misericordia. Bendita muerte y resurrección de Cristo. Hoy día el mundo celebra el día de resurrección. Pero para nosotros el Señor vive y reina para siempre. Él está contigo los 365 días del año, 24/7. El Señor ahí está a tu lado. Él es el que te sostiene. Él es el que te guarda. Bendita palabra del Señor. Póngase de pie. Señor, aquí estamos ante tu presencia. Darte gracias porque te has revelado a nosotros. Oh Dios eterno, Padre celestial, tú te has revelado a nuestras vidas, has revelado a tu Hijo amado Jesucristo. Y si hay alguien en esta mañana que no les ha sido revelado el Hijo de Dios, que esta mañana sea el día oportuno en que tú, Padre celestial, te reveles a aquel que ha escuchado tu palabra en este día. Oh Señor, esa pregunta directa: ¿quién decís vosotros que yo soy? Que tú seas el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a darnos salvación y vida eterna. Oh Señor, gracias te damos y ayúdanos, Señor, a tomar
nuestra cruz cada día y seguirte. ¿Qué significa, Señor, buscar este camino de santidad? Renunciar a aquellas cosas, Señor, que están mal ante ti. Aquellas cosas, Señor, que no nos ayudan para esta comunión contigo. Oh, Señor amado, también oramos por aquellos seres amados y queridos que quizás el Evangelio todavía no ha sido revelado. Oh, Padre Celestial, ¿cuántos de nuestros hijos, Señor, todavía no te han conocido? No te le has revelado, Señor. Pero yo sé que hay padres en esta mañana que estamos sufriendo por nuestros hijos. Pero Padre mío, en tu amor y misericordia, revélate a ellos. Revélate, Señor, a ellos. Toca sus vidas, Señor. Que tú seas su Señor y su Salvador. Oh, que puedan caer esa ceguera espiritual, que pueda caer esa sordera, Señor, y todas las corrientes de este mundo en que quizás nuestros hijos, nuestros nietos, familia ha sido absorbida. Señor, tú puedas aparecer a ellos, revelarte a ellos y puedan conocerte a Jesús, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, que nos trajo salvación y vida eterna. Bendice a mis hermanos en esta mañana y que tu palabra, Señor, haga vida en nuestros corazones. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.